Muy buenas tardes. En el marco de la cuarta sesión del Seminario Abierto de Producción y Análisis de Datos Visuales, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, presentan Hombres de Esperanza, la realización del cine documental como herramienta para el desarrollo personal e instrumento para la investigación sociocultural, por el maestro Eduardo Yael González Tamayo. En esta ocasión nos acompañan en el presidium el autor del proyecto que nos ocupa y como comentarista la doctora Lilian Paola Ovalle Marroquí. Para dar inicio a nuestro programa de esta tarde me voy a permitir leer algunos datos de nuestros invitados. El maestro Eduardo Yael González Tamayo es egresado de la Maestría en Estudios Socioculturales del Colegio de la Frontera Norte, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California y se ha desempeñado como asistente de investigación y productor audiovisual en dicha universidad. Actualmente forma parte del proyecto de CONACYT, la oferta terapéutica religiosa de los centros de rehabilitación para farmacodependientes en la región fronteriza baja californiana, y colabora en la elaboración del libro 60 años de la UABC, la trascendencia de su función social. En cuanto a la doctora Lilian Paola Ovalle Marroquí, ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctora en Estudios del Desarrollo Global por la UABC, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California y psicóloga por la Pontificia Universidad Javeriana. Está inscrita en la línea de investigación de cultura urbana y representaciones sociales y es miembro del cuerpo académico en estudios socioculturales de la UABC. Dentro de estas líneas de investigación se ha especializado en el estudio de los procesos socioculturales derivados del narcotráfico y es integrante de la cátedra Red Internacional UNESCO sobre transformaciones sociales y económicas derivadas del problema de las drogas ilegales. Es autora del libro Entre la indiferencia, la satanización, representaciones sociales del narcotráfico, editado por la UABC, y del libro Engordar la vena, discursos y prácticas sociales de los usuarios de drogas inyectables en Mexicali. A continuación, para dar inicio a esta presentación, cedo la palabra al maestro Eduardo Yael González Tamayo, quien nos hablará de su proyecto y posteriormente, después de la proyección del documental, escucharemos también los comentarios de la doctora Lilian Paola Ovalle Marroquí. Muchas gracias por la presentación. Bueno, también a ustedes por acompañarme. Este documental que voy a presentar es un proyecto que surgió como parte de mi investigación de tesis, en la cual tuvo parte el proceso de análisis visual. Entonces, este documental es como un documento que vino a complementar la tesis, porque finalmente mi análisis fue a partir de los materiales que salieron de un taller que yo realicé en un centro de rehabilitación. Entonces, más que fuera como una tesina, ¿no?, una videotesis, es un documento aparte. En el COLEF no tenemos como esta modalidad de videotesis. Entonces, pues me da como mucho gusto que al final haya quedado este documento, porque es como un extra, ¿no?, aparte de la tesis que tuve que hacer, y demuestra de alguna manera lo que se vio en ese taller, pero también es una manera en que los hombres que están en el centro de rehabilitación donde tuve mis prácticas, pues se expresaron, ¿no? Lo van a ver más detalladamente y ahorita ya discutimos un poquito más el proceso para llegar a este material que van a ver. Y me gustaría empezar primero con el material para que después lo discutamos. Ok, está. Muchas gracias por seguir aquí. Pues este fue un resultado
que fue alterno a la investigación de tesis que yo realicé. En principio, pues quería comentarles que, bueno, esto me lo salto ya, que como yo hice primero una serie de entrevistas a los internos, fue el primer paso, ¿no? Afortunadamente, en mi caso, cuando yo llegué al COLEF, llegué con un tema que tenía que ver también con masculinidades y con religión, pero mi asesora me dio la oportunidad de entrar a este proyecto más amplio de CONACYT, donde ya estaban abordando como centros de rehabilitación evangélicos, y que adaptara mi tema a esto, lo cual me pareció muy bien porque se me hizo muy interesante el tema de los centros de rehabilitación, ya había como cierto enlace, entonces ya me ahorraba como la cuestión de tener que buscar, ¿no?, a qué casa o qué centro llegar. Por lo tanto, también ya tenía un poco de investigación hecha. También había una tesis anterior en este mismo centro, donde yo pude ya acceder como a conocimientos previos, ¿no? El tipo de discurso que tienen ellos, sobre todo, que es muy particular, porque la zona en la que están, que es como las afueras de Tijuana, ya es como la salida de Tecate, por la presa más o menos, ahí es como muy rural, es un Tijuana un poco distinto, ya está bien alejado, y ellos están, si se dieron cuenta al final, se ve como que están en la punta de un cerrito, ¿no? Para llegar ahí es difícil, la verdad, caminando sí haces un buen rato. Entonces ellos han creado como un imaginario de dónde están ellos y dónde es Tijuana, ¿no? Y tienen un discurso en el que Tijuana representa al mundo, el mundo visto de esta manera como corrupta, ¿no? Entonces, aquí enfrente está el mundo y nosotros estamos de este lado, ¿no? Entonces, aquí está la reja que nos divide del mundo, pero aquí es donde somos libres de esta pecaminosidad de alguna manera. Entonces, es la manera en que ellos negocian el hecho de estar, sí, librando la batalla por alejarse de una adicción, pero de alguna manera también están como resignificando el estar ahí, ¿no? No como, o sea, es un encierro, sí, pero espiritualmente es una liberación, es como la manera en que ellos asumen esto, ¿no? Por lo tanto, pues llegar a este punto fue bastante interesante para mí, porque ya tenía un poco de investigación hecha, entonces me dio la oportunidad de ir un paso adelante, que fue integrar la cuestión del taller de fotografía y video. Entonces, una vez que hice algunas entrevistas, me di cuenta que que en la cuestión discursiva ellos ya tienen como muchas ideas como preconcebidas, respuestas ya elaboradas, pues ellos tienen una escuela de evangelización. Entonces, cuando hablas con ellos, todo el discurso ya lo tienen como muy acabado, pues ya no hay mucho que hacer ahí. Por lo tanto, el análisis visual me permitió a mí llegar por otro lado, ¿no? Que se pudieran expresar de otra manera que no era como la que tienen cotidianamente, y también me permitió acceder a lugares del centro donde nunca hubiera accedido si fuera nada más con entrevista. Por ejemplo, llegar al detox fue algo muy interesante para mí porque es como muy restringido. El lugar donde entramos sí es donde pasan ahí los días que están, y además las personas que estaban ahí sí son las personas que estaban en ese momento en el detox, por eso también se taparon las caras. O sea, sí son personas que estaban viviendo eso en ese momento, ¿no? Entonces fue algo fuerte. También el tipo de religiosidad es particular, es un evangelismo pentecostal. Ellos no siempre lo asumen así, porque muchas veces no se quieren considerar una religión, más bien dicen que tienen una relación con Dios o con Cristo. Entonces, de repente se distancian un poco de esta etiqueta, pero en esencia y para fines de estudio, pues nosotros lo categorizamos así, ¿no? Como un tipo de religiosidad pentecostal, porque por el tipo de rituales que hacen. Y se vio también al final del video. Creo que sí, no sé si fue claro eso, pero había dos tipos de colores, ¿no? Los colores cuando estaban normales eran los de ellos, y cuando era como detrás de cámaras es como donde yo edité lo que yo grabé en otros momentos. Entonces, al final de los créditos son tomas que yo hice cuando iba en el camino, así para que se entendiera como... y también una de las ceremonias, que es la escena final, pues sí da muestra del tipo de ceremonias que tienen. Y pues sí, es este tipo de religiosidad donde hay hacen experiencias exálticas, se llama, donde como que bailan, se acuestan, lloran, o sea, son ritualidades fuertes, ¿no? En ese sentido, hay como un sentido pentecostal como muy arraigado ahí. Entonces, ¿qué implica esto en términos de la adicción?
pues que si tú te quieres curar de la enfermedad de la adicción, como lo manejan ellos, pues tienes que convertirte. O sea, de entrada tienes que asumir un modelo de roles tradicionales, y aquí es donde entra el género, y es muy importante porque no solamente dejar la adicción no solamente implica alejarte de las drogas, sino asimilar un modelo de vida que tiene que ver con un tipo de hombre, un tipo de masculinidad. Entonces eso se asimila también como que va a haber un tipo de mujer, un tipo de esposa. Entonces de alguna manera el centro los prepara para que tengan un oficio, pero para que sean padres de familia, para que sean proveedores, entonces también para que tengan una esposa que sea como la que cuida a los hijos. O sea, estamos regresando a este modelo tradicional de familia, pero muy conservador, ¿no? Lo cual también se me hizo curioso al hacer el análisis, que de la manera en que ellos entienden nuestra sociedad como cambiante, como en ese sentido como muy pecaminosa, como lo verían ellos, el hecho de ser tan conservadores también es un acto de rebeldía. O sea, como que nosotros podríamos pensarlo como conservadurismo, pero ellos, su radicalidad es su rebeldía. Entonces es algo interesante que pensar, ¿no? Entonces tenemos este modelo en donde las personas que dejaron la adicción se quedaron ahí y son los que están reproduciendo este modelo, ¿no? Y la conversión pues es en este sentido. Y como la cuestión dogmática de la religión, pues lo que pasa es que si tú recaes es tu culpa, ¿no? Si saliste y te drogaste, quiere decir que no te entregaste realmente a Dios, y entonces es tu culpa porque el pecado todavía sigue en ti. Y hay una cuestión aquí medio, un pensamiento como tautológico, ¿no? En el cual como que nunca pierdes, nunca ganas, ¿no? Porque siempre eres un pecador de alguna manera. La pregunta de investigación, pues se las dejo así como está, ¿no? Para guiar la manera en que yo me guié para llegar a esta investigación. Cuando llegué con los chicos del centro y no llegué con esta pregunta, ¿no? Tan elaborada. Básicamente les dije, yo les quiero dar este taller. Los que quisieron entrar al taller pues fueron los que voluntariamente. Se hizo un proceso de cartas de consentimiento informado y básicamente yo les dije, el trabajo final son videos, ¿no? Videos que ustedes van a hacer, que ustedes van a agarrar la cámara, ustedes van a elegir qué grabar, y la idea es que ustedes nos cuenten qué ha cambiado, cómo les ha cambiado estar aquí. O sea, qué tipo de hombre eran y qué tipo de hombre son. Cualquier respuesta es buena, solamente ustedes digan lo que sienten. Y estos videos de alguna manera son la respuesta a esto. Es como la manera en que yo pude traducir esta pregunta, ¿no? a términos más simples. El análisis que hice se llama método de análisis estructural. Es un tipo de análisis que te permite juntar, no me voy a poner muy como denso aquí, pero junta como ideas de Barthes y de Bourdieu. La idea es analizar la cuestión que te transmite las imágenes, pero siempre como en su contexto. Entonces es juntar lo que te enseñan, las decisiones que toma el autor del material, pero siempre entendiendo a partir de dónde lo está haciendo. Este tipo de metodología se hace, el autor, que es Hugo José Suárez, ha hecho análisis, por ejemplo, hay uno muy famoso de Joaquín Sabina, ¿no? O hace ese tipo de análisis para entender a específicos autores y qué dice de su sociedad en ese momento histórico. Yo lo trasladé aquí a estas personas porque como yo sé que ellos estaban, o sea, yo puse como todos los elementos para que ellos crearan en un contexto específico, yo pude analizar sus decisiones. Entonces eso es lo que yo finalmente presento aquí, ¿no? De la cámara, yo solamente toqué la cámara en un momento, de que finalmente ellos eran como el staff, ¿no? De repente uno agarraba la cámara, otro dirigía, otro todo, ¿no? Pero de repente otros estaban ocupados y no todos estaban juntos en el mismo momento. Fue un poco un lío, ¿no? Tratar de juntar todo esto, pero en algún momento en el que ya no había de otra, pues yo grabé un poco y obviamente esto lo saqué del análisis, ¿no? Sí hay unas partes de eso en el documental, pero es importante aclarar que casi todo lo hicieron ellos, pero sí hay un poquito de lo mío. Ok. Pues este trabajo de campo de participación moderada, pues hubo un proceso bastante largo de gestión. Pasó por el comité de ética del COLEF, también pues para que me dieran chance en el centro, pues fue a hablar también con ellos, no convencerlos. La persona que cuenta este cuento de su sueño
que estaba junto a la cruz, él es el director del centro. Así que cuando él se emocionó y aceptó y también participó, pues eso fue muy bueno para mí, ¿no? Porque ya sabía que tenía el permiso institucional de ahí, ¿no? Entonces eso estuvo muy bien. Y al final, pues, también a las personas, aunque no estuvieran oficialmente en el taller, cuando hacíamos las prácticas, pues también llegaban y se ponían a jugar con la cámara, ¿no? Que eso fue parte de lo que vimos. Se dividió en dos, fue primero fotografía y luego video. La cámara es la mía, una semiprofesional que yo tengo. Para las cámaras fotográficas, yo así como en Facebook pedía a mis compañeros, amigos que me prestaran las cámaras, y pues sí, me prestaron algunas y unas tarjetas de memoria y eso fue lo que utilizaron. Entonces pues los chicos fue como que un voto de confianza, de que cuidaran las cámaras, y así fue como sacaron las fotos. Y todas las fotos que están viendo son fotos que tomaron ellos, por cierto. Y de enseñanza, pues básicamente fue algo muy sencillo, ¿no? Planos, ángulos, el significado de usar de una u otra manera los planos, ¿no? También eso era importante. Y bueno, finalmente, esto ya lo expliqué más que nada. No había manera de pues hacerles llegar la tecnología ni el tiempo para que aprendieran a editar. Más bien ellos me dijeron que cómo querían que la idea, y pues a partir de ahí yo monté y yo hice como extraje lo mejor que pude, y la edición, pues esa es mi mano también. Entonces yo sus segmentos los dejé como, o sea, lo que se grabó en un momento es lo que está, no mezclé segmentos, por eso están divididos como por pequeños capítulos, pero sí de alguna manera la curaduría, digamos, de estos videos, pues sí yo hice, ¿no? Yo elegí el orden y pues de alguna manera sí le di un sentido. Es importante aclararlo para fines de lo que quiero comunicar, ¿no? Y que se quede claro hasta dónde yo toqué el material y qué es de ellos. Y también se hicieron 2 ceremonias de cierre. Uno fue con las fotografías, que hicimos una pequeña exposición, que ahí me ayudó mucho también el proyecto donde estaba inscrito, porque me financió como que las impresiones y pues un pastelito que les llevábamos, y o sea, todo eso que parece nada, pero pues ayuda muchísimo, ¿no? Al final. Y ya ver que vieran el documental, una versión antes de la que vieron ustedes, para que ellos la pudieran ver y darme sugerencias, si les gustó o no, etcétera. Pues ya de resultados tuve 3 tipos de resultados. Uno de los análisis de las entrevistas, de las fotografías y de los videos. Ahorita solamente le quiero mostrar lo del video para como darles una idea del tipo de resultados que pueden salir a partir de este análisis. Lo dividí en 3 categorías. Una de ellas es procesos subjetivos. Me di cuenta, y aquí ya estoy referenciando el video que acaban de ver, que pues existe un proyecto personal que es algo que les inculcan mucho. Se supone que la mayoría de los que llegan como con una idea muy desordenada de su vida, vienen con con una baja autoestima, pero también tienen como una desestimación de lo que han hecho porque llegaron al punto de estar en un centro de rehabilitación. Entonces, de alguna manera, en la masculinidad es un fracaso, pues. O sea, están en un lugar donde no pueden trabajar, no pueden ser útiles, su familia está afuera, se sienten derrotados de alguna manera. Entonces, el centro les ayuda a tener un proyecto, el cual implica también una concepción o sea, un orden binario, ¿no? de moral, donde está algo bueno, algo malo, hay un Dios, hay un enemigo, que es como le dicen al diablo. Entonces hay como este orden, ¿no? Que a algunos lo aceptan mejor que otros. O sea, a partir de ahí empiezan pues las problemáticas, porque suena al inicio como fácil, pero a la hora de que lo aplicas es muy conflictuante de repente un modelo tan rígido, ¿no? En lo religioso. Y pues la mayoría también se siente como con una expectativa, como el primer momento del chico que entraba y tenía esta cámara subjetiva que decía, yo quiero grabarlo así porque así me sentí al llegar, ¿no? No sé dónde estoy, no estoy convencido, pero pues aquí estoy, ¿no? A ver qué pasa. Muchos llegan en esta condición. Segundo, las manifestaciones que vi que se dieron como en grupo, el apoyo mutuo entre todos, ¿no? Ya cuando estaban juntos, la mayoría de las fotografías son como de grupo, están felices, están como que echando porras entre ellos, ¿no? Eso noté mucho. La cuestión de como ellos pues hacen un trabajo ahí que no les pagan, entonces es como para su bien propio,
Entonces hay mucha insistencia en resignificar el trabajo como el trabajo que haces para Dios, que haces como por el bien, por el simple hecho de hacer un buen trabajo, y el trabajo que es de fuera, que es pagado, que como que es por algo material, ¿no? Entonces hay esta distinción. Y aquí también una cuestión erótica que se da porque, para empezar, pues al ser pecado, masturbarse, por ejemplo, en este caso, también hay mucha tensión, ¿no? Hay mucha tensión, están aislados, están solos, comentan que muchos descubren ahí que son los sueños húmedos, o sea, pasan estas cosas, ¿no? Y también hay como mucha tensión y mucho como jugueteo, ¿no? Como que de repente llegan y casi que se pegan mucho, pero como que estamos jugando, pero sí hay un juego homoerótico aquí bastante cotidiano, la verdad, que eso me sorprendió bastante, porque sí era como pesado, pues, o sea, me sorprendió que no se confrontaran ni nada, ya era como que estaban bastante acostumbrados, pues, a que eso pasara. Aquí hice un poquito de trampa porque colé esta foto que es más bien de las que tomaron, y aquí donde está una chica, ¿no? Entonces es un botón que tienen oculto y que le tomaron una foto, pero pues es una contradicción completa a la ideología que están manejando, ¿no? Pues se supone que esto es pecado totalmente, ¿no? Y también este chico que también salió como a lucirse, pues eso fue algo improvisado también, o sea, en ese momento se animó, entonces fue como que se envalentonó porque estábamos todos, ¿no? Era como en el momento en que no estábamos grabando en serio, entonces sí íbamos a jugar, y así jugaban. Y finalmente, pues una cuestión muy fuerte de reforzador de fe. Lo que les comentaba, el espacio, estoy aquí adentro y estoy afuera del pecado, etcétera. La capilla muy insistentemente se manejó como el lugar donde encuentro a Dios, donde me voy acercando para alcanzar esta espiritualidad. Y pues el tipo de rehabilitación que es más espiritual, dicen ellos, mucho más espiritual que física. Los logros de trabajo de campo, y ahí ya más bien es como la aportación que yo hice al aplicar esta metodología, que vi que fue lo más valioso. Pues para empezar generas una dinámica en donde ya te hacen parte del grupo de alguna manera. Entonces yo pienso que sí se nota eso ya como que en las detrás de cámara, que se veía que ya se la estaban pasando bien, que ya estábamos jugando, que se abren más fácilmente porque no es una cuestión tan rígida de una entrevista, ¿no? Donde la cuestión de poder está muy marcada, ¿no? Aquí hay bastante como más espacio para jugar, ¿no? Para divertirse incluso. Pues es muy didáctico el proceso también, y que al final la cuestión de que puedan grabar lo que quieran y le den un sentido a eso, pues te ayuda a ver en imágenes lo que quieren decir, ¿no? Entonces eso es muy valioso, ¿no? En términos visuales. También al final, pues aquí están unas fotos de las exhibiciones finales, y al final pues estaban muy felices de ver su trabajo, ¿no? En grande, de repente ver que fueron capaces de hacer algo como que era digno de verse, de imprimirse, de ponerse, fue algo muy importante para ellos también. Las fotos se pusieron un domingo, que es el día que los visitan las familias, entonces fue como bonito para ellos que pudieran ver sus familiares que hicieron cosas, ¿no? Que fueron, pues que tenían algo más aparte del trabajo que hacen cotidianamente, ¿no? También el documental, pues sí les gustó bastante, la verdad. Las limitaciones, pues va a haber un sesgo siempre. El tipo de personas con las que trabajé, para empezar, son personas que querían estar en el taller. También son personas que pues seguramente los directivos dijeron que no vayan los muy problemáticos, o sea, hay una cuestión aquí que siempre está fuera de control, y también terminas trabajando con gente que quiere trabajar y escuchas esas voces, ¿no? Seguramente hay voces que no salieron, ¿no? Que también tenían cosas que decir, y ahí mismo voy al segundo punto. Pues hay temáticas que yo hubiera metido que en ellos no les pareció importante. Sí, podría mencionar varias cosas, nada más para un botón de muestra, el de los hermanitos. Les llaman a las personas que la droga les hizo como que tengan como una deficiencia en sus capacidades cognitivas. Entonces hay una casa para ellos, que dicen ellos que se quedaron arriba, ¿no? Es como coloquialmente se dice. Y esa es como, por ejemplo, algo que yo hubiera querido abordar, aunque no los mostrara, pero ellos simplemente lo evitaron, ¿no? Como por respeto, tal vez.
es una de las temáticas que siento que es importante porque ellos hacen como el papel de lo que debería ser un psiquiatra, ¿no? La Secretaría de Salud, o sea, en lugar de que estén en las calles como las personas o los loquitos que vemos ahí, ellos los tienen ahí y pues son los hermanitos, ¿no? Los cuidan, los bañan, los limpian, todo. Pues el contacto de uno en el campo pues también influye de alguna manera, eso pues es inevitable, ¿no? Y la cuestión de que al final el montaje y como ellos pues van a grabar lo que quieran y al final uno trate de dar sentido, pues tal vez el producto final puede no ser lo más estético o lo más hilado, etcétera, pues son consecuencias como lógicas, ¿no? De un trabajo con personas pues que están aprendiendo. Entonces queda un producto bastante valioso como etnográficamente, pero pues tal vez estéticamente no es como una gran, pero pues o sea, son sus ganar y perder, ¿no? Y ya finalmente pues agradecerles la presencia de mi parte. Esta es mi información por si necesitan después cualquier información más al respecto del proyecto, que en sí es un proyecto muy, muy amplio, tiene varias tesis trabajando en él, y esta cita es de mi lector externo, que pues él es el que ha trabajado más este tipo de metodología, y que me hace a pensar pues precisamente en el tipo de cambio que hacen ellos, ¿no? A ver, lo leo. Continuidad y cambio, permanencia y mutación son parejas constantes en esta batalla por no perder lo que uno realmente es, pero a la vez ser capaz de cambiar y adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces a mí me hacía pensar bastante en el proceso que están viviendo ellos, ¿no? Cómo ser hombres, ellos buscan ser hombres de fe y alejarse de ser un hombre de mundo, pero al final quedan atrapados en este vaivén, ¿no? Que yo lo conceptualicé como hombres de esperanza por esta razón. Ese título es el que les di y ese título tiene el documental y también ese título tuvo la exposición. Entonces ellos lo aceptaron muy bien como para adaptarse, como para darles como un nombre, ¿no? a ellos como grupo. Así que es la manera en que de alguna manera sí intervine, ¿no? en campo. Y les regresé de alguna manera también un poquito el hecho de que ellos me hayan dado su tiempo, pues yo también les regreso pues conocimientos y pues uno trata siempre de hacer algo, ¿no? Por las personas con las que trabajas. Y este tipo de metodología te lo permite, ¿no? Te permite acercarte a ellos, dejarles algo. De alguna manera, pues. Y bueno, es todo de mi parte. Bueno, agradezco mucho a los que están aquí acompañándonos en este espacio que para nosotros es tan importante, esta iniciativa que empezó este semestre, este año. Y ojalá que de verdad este espacio pueda seguir fructificando y que nos podamos ver una vez al mes para pensar juntos con imágenes. También agradecer a Eduardo. Para mí este espacio es, estar aquí compartiendo la mesa contigo es súper importante. Siempre pienso que esos son los momentos en los que hacen que todo valga la pena. Eduardo, bueno, yo fui su maestra hace muchos años. Y bueno, pues me encanta verlo, ver toda su evolución académica, personal, el trabajo que está haciendo. Y de verdad, muchas gracias pues uno siempre los va siguiendo ahí a lo lejos, entonces qué mejor estar aquí en la mesa con él para estar platicando de este tema. Pues más que preguntas, tengo comentarios y que igual puedan como centrar el diálogo y también con ustedes, porque pues es la idea del seminario que pensemos juntos. El primero es, obviamente, felicitarte, ¿no? El trabajo que hiciste es un trabajo con un contenido muy importante de un tema que, digamos, es muy recurrente, que hace parte del ser de esta frontera, de esta zona de Baja California y que bueno, ya vemos a los lugares donde están, ¿no? Ya ni siquiera pueden estar muchas veces dentro de la ciudad, estos centros de rehabilitación, porque los vecinos empezaban a quejarse, entonces se han estado yendo a las periferias y pues son realidades que están muy presentes pero muy ocultas también para nosotros. Entonces tener la oportunidad de tener estos discursos, aunque como decías están tan armados, tan testimoniados, tan encriptados, o sea, tan fijos, que precisamente eso es lo que hace que sea tan interesante poderlos ver y palpar este discurso religioso
y también nos ayuda a imaginarnos cómo es el proceso para que puedan llegar en 3 meses o en 6 meses, tener estos discursos fijos y repetitivos, ¿no? Entonces, bueno, primero, una de las cosas que más me llamó la atención cuando leí tu texto y cuando vi el producto visual, es como los lugares, como que no llega al lugar común, ¿no? O sea, siempre que vemos algo sobre adictos o sobre centros de rehabilitación, como que son estas imágenes muy carcelarias, de precarización, los tatuajes, las marcas corporales, no sé, llantos, testimonios como desgarradores. Entonces, como que todos estos lugares comunes no aparecen en el texto. Entiendo muy bien que es porque finalmente también es la representación que ellos querían dar de sí mismos, y creo que pues es una representación con mucha dignidad, ¿no? La cara que ellos nos quieren mostrar a nosotros de ese proceso de reconstrucción. Entonces, pues lo primero que quisiera platicar contigo sobre esto, ¿no? Sobre esos aspectos éticos, cómo eludiste esta mirada que pues como que trata de enfatizar, ¿no? en la vulnerabilidad, en la precarización, pero también es un aspecto ético de pronto no mostrar lo que también está allí, ¿no? Que también están en los silencios, que esa sería la otra parte, ¿no? O sea, hay todo un tema que nosotros los que habitamos aquí en la frontera lo escuchamos, que tiene que ver con estas historias de maltrato, de tortura al interior de estos centros de rehabilitación y de los medios por los cuales llegan a tener estos discursos tan fijos, ¿no? Que tienen que ver con mucho de lo que se habla como tortura psicológica o terapia de choque, o lo que conocemos como el lavado de cerebro, ¿no? Que tiene que ver con la forma como pues se quiebran las mentes a partir del encierro, a partir de las horas de sueño, a partir de las horas también en que pueden recibir alimentos o no. O sea, todas estas imágenes y la repetición de los discursos, ¿no? Esta idea de que están en juntas, bueno, le llaman así, ¿no? Juntas. Bueno, en estas sesiones, en los cultos, en estas sesiones que son sesiones larguísimas, ¿no? O sea, que empiezan a las 6, de 6 a 8, luego de 9 a no sé qué, o sea, que están en estas sesiones donde les están repitiendo esto constantemente. Y bueno, esto de alguna manera, ese proceso en el cual llegan a tener esos discursos que están ahí, no se ve. Y digamos, tampoco se ve, por ejemplo, se queda muy claro la marginación en la que están, ¿no? O sea, todo lo lejos de la ciudad que dices, está en Tijuana, pero pues no se ve para nada Tijuana. Incluso un lugar al que llegaste, ¿no? Que es el espacio del detox, que se muestra el espacio, se muestran las barreras, pues sí, como el espacio carcelario, las rejas, pero de pronto no está allí expresa la violencia que está en estos detox, ¿no? O sea, sabemos que la malilla está, la malilla o el síndrome de abstinencia está catalogada como, o sea, también otro tipo de tortura cuando lo dejas sin medicina, que no sé si aquí, pero la constante lo que se ha estudiado es que no reciben como metadonas o estos medicamentos que les ayude a pasar la malilla sin ese dolor que es como una tortura. Entonces, bueno, eso tampoco o sea, digamos, está el detox, pudiste llegar ahí, pero tampoco se expresa lo fuerte que significan esos espacios y por qué están allí encerrados y el tiempo que están encerrados. Entonces, pues todo eso también me ayuda, o sea, lo que quiero pensar es como en estos aspectos éticos, ¿no? O sea, cómo lograr ese equilibrio entre no llegar a esta mirada pues donde se reivindica y la precarización y se les revictimiza a los sujetos a partir de expresar esta, pero tampoco hacer como un producto, una representación visual que silencie todo esto que también es una constante allí, ¿no? Y también, pues obviamente siempre que estamos en estos centros que tienen como esta también lógica carcelaria, es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, que nos cuentes cómo fueron las alianzas con los directivos, porque finalmente los directivos es como la imagen que también quieren mostrar, ellos te dicen hacia dónde vas y también es como una traición si luego lo que tú estás presentando, o que nos cuente Paulina, si luego lo que tú estás presentando no está de acuerdo a la representación que ellos querían dar, porque pues, sienten que están haciendo una alianza contigo porque son los que te están abriendo la puerta. Entonces sí es como una relación allí muy complicada.
Es para que nos cuentes todo esto y también cómo lo manejaron eso en el comité de ética. Nosotros aquí, pues, en la UABC no tenemos estos comités de éticas y esos son casi que cosas que se resuelven entre el comité de tesis, ¿no? Entre el director de tesis y las personas que están involucradas dentro del comité. Pero bueno, me imagino que el tener personas que están especializadas en pensar en eso te ayudó a tomar estas decisiones, y me gustaría que nos platicaras más sobre todas esas decisiones. También me gustó mucho cómo presentaste este tema de la colaboración y la correspondencia, ¿no? Metodológicamente, como que también es bastante, hay muchos trabajos donde exploran esto de los métodos colaborativos y este trabajo de que ellos participen en el proceso de creación y de autorrepresentación a partir de la capacitación que tuviste con ellos. Pero también es muy interesante cómo establece la claridad en qué momentos del proceso sí participaron, en qué momentos tú participaste, porque pues eso hace como que sea mucho más honesto el trabajo y también más honesto hacia ellos. Y sobre todo como la correspondencia que para ellos tuvo el participar, ¿no? El ver que ellos son también creadores de ese producto y que pudieron hacer estas imágenes. No sé si trataron de venderse, pues porque hay unas fotos que están bien, que yo las compraría. Y que también sería otra forma de correspondencia con ellos. También sobre, no sé, creo que hay una parte también aquí en esta, para no tener como estos elementos dicotómicos con respecto a los centros de rehabilitación, que pues están esos discursos entre que son pues espacios donde se violan los derechos, donde están las personas que hay casi que secuestros porque llegan sin que ellos mismos vayan voluntariamente. O sea, todas estas historias que nosotros conocemos sobre los centros de rehabilitación. Sin embargo, también allí se ve esta otra parte, ¿no? O sea, se ve un centro de rehabilitación, digamos, con una infraestructura digna, donde pues parece que están bien tratados, que hay como las condiciones de higiene que muchas veces los centros de rehabilitación no tienen, pues que sí es un espacio para que ellos se fortalecieran. También me llamaba la atención que dicen que hay cientos de internos, pero pues en los espacios que tú nos muestras no se ven, ¿no? Están pues desocupados, entonces también eso te hace pensar, o sea, ¿dónde están los otros? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están siendo tratados? Y ya, pues eso. Muchas gracias por el análisis tan interesante. Sí, la verdad, también para mí, quisiera comentar que también era importante que pues la doctora me comentara, porque sí fue mi profesora hace pues ya varios años, y desde ahí con esta cuestión en el discurso que me comentabas en ese tiempo, que estaba como lo de la guerra de Calderón, ¿no? La guerra contra las drogas, y la doctora Paula tenía un discurso muy interesante de cómo el discurso presidencial básicamente lo que te hacía pensar era de que las víctimas eran como daños colaterales de esta guerra, y que de alguna manera te hacía deducir que lo merecían, y cómo en la sociedad se nos quedó este modo de pensamiento en el que si alguien lo balacean, uno piensa, pues seguro andaba metido en algo. O sea, en lugar de que, aunque sí esta persona tuviera vínculos con algún crimen, algún no sé, narcotráfico, lo que sea, esta persona merecería tener un juicio, ¿no? Y merecería que se le juzgue, y merecería la oportunidad de reivindicarse, etcétera. No que se le encontrara muerto, ¿no? Con muchos balazos o descabezados, etcétera. Como que el discurso gubernamental de ese tiempo nos invitó a pensar de que si les pasaba algo, sobre todo a estos hombres que morían como parte de esto, pues se lo merecían de alguna manera, ¿no? Eso fue algo del discurso de Paola que me impactó mucho y que yo de alguna manera retomé, porque yo pienso que estas personas que son víctimas de las drogas, son también las víctimas colaterales de este discurso, ¿no? Que al final el gobierno sí da una millonada para combatir las drogas, pero todo es punitivo y todo es para las armas, para atrapar narcotraficantes, pero casi no da nada para que se rehabiliten las personas que son víctimas. ¿Por qué? Porque se les estigmatiza y se les ve como algo que se merecen de alguna manera. Entonces también ellos llegan al centro de rehabilitación no pensando
en sí mismos como víctimas, sino como personas que se merecen estar ahí porque se portaron mal, y entonces ellos mismos están en un círculo, ¿no? En una espiral donde se revictimizan, y es complejo, ¿no? La manera en cómo llegan aquí. Respecto al tipo de centro, que eso es bien interesante y se tiene que mencionar que el proyecto en el que estoy involucrado del COLEF abarca como unos 3 centros. Entonces, estos centros se eligieron porque la verdad es que la mayoría de los centros tiende a desaparecer, como que se desaparecen, aparecen otros. Entonces, para fines del proyecto ellos necesitaban centros que fueran más estables. Entonces, de alguna manera, los centros que se manejaron fueron centros que sabían que iban, a pesar del tiempo, a estar todavía, o sea, como un lapso de unos 5 años. Entonces, este centro, digamos que es de los más estables que hay en Tijuana. Dicen ellos que es el centro que más años tiene, que son como más de 20 años. Entonces, de alguna manera ellos ya lograron como cierta sustentabilidad, ¿no? Entonces, por eso vemos como instalaciones pues medianamente dignas, o sea, bastante como bien, ¿no? A diferencia de otro tipo de centros. El hecho de que este centro le haya abierto las puertas a la investigación, al proyecto, pues también quiere decir que es un centro donde en general no se cometen como atropellos, ¿no? O sea, del tipo de los que se suelen pasar. Simplemente el hecho de sacar a las personas a pedir dinero, ese tipo de cuestiones no pasan casi en este centro. Ellos más bien trabajan y luego salen, trabajan afuera y regresan, tienen más apoyos de otro tipo. Entonces, de alguna manera este centro es de los estables, si lo vemos así. O sea, no estamos viendo como un centro tan precario. De la cuestión de lo que sí vemos y no, y la manera en que se representan, más bien yo ahí traté de confiar en el material que hablara por sí mismo. Algo que a mí me daba a pensar es que aunque incluso ellos quisieran venderte la idea de cómo se ven, cómo se representan, al tener como el contraste entre todos, te dabas cuenta pues finalmente cómo se sienten. A mí se me hace muy esclarecedor el chico que está en la capilla y que le está dando gracias a Dios y lo está reiterando tanto que uno se da cuenta que no es que le esté agradeciendo tanto a Dios, es que necesita creer, ¿no? Necesita, Dios, gracias, Dios, gracias. Él quiere venderte que está agradecido, pero uno sabe que no es que esté tan bien, ¿no? Es como más como se siente. Y yo confié en que el material te hiciera pensar eso, o sea, a partir de lo que sí dicen ellos, ¿no? No de lo que yo muestre, no, o sea, no era la idea que ellos hicieran algo y luego yo mostrara un contraste o algo así, sino que al tener el conjunto de historias, pues uno mismo pudiera llegar a estas conclusiones de, pues si estás insistiéndome tanto, pues ¿qué no me estás diciendo, ¿no? El no decirlo también, pues que hablara eso, ¿no? A su manera. Y del comité de ética, sí, fue muy difícil plantear, para empezar, esta cuestión de las cámaras, porque para empezar todos nos debemos regir por una norma que se llama NOM 028, y es una norma que específicamente protege a las personas que están en centros de rehabilitación, que son vulnerables, y una de las reglas ahí es que uno no puede llegar así a grabar como si nada, precisamente por esta situación de vulnerabilidad. Entonces también mi metodología ahí fue como una estrategia que yo utilicé para decir, yo no voy a ir a grabarlos, yo les voy a enseñar a grabarse a ellos. Y los que en la cuestión ya de ahí, de las reglas que establecimos del grupo es, si tú no quieres salir en el documental, pues no te puedo pagar ese enfrente de la cámara. O sea, solamente van a salir los que quieran. Y por eso cuando vamos caminando a estas, pues estoy borrando las caras de personas que no tenían nada que ver, pero las personas que sí tenían que ver, pues estaban ahí, se pusieron y se siente en el documental de que quien está enfrente de la cámara quiere estar, ¿no? Está ahí. Algunas partes, pues incluso son montadas, como el hombre que estaba aquí de ejemplo, ¿no? De ejemplo de alguien que estaba pensando algo que tal vez era malo, pues fue alguien que le dijeron siéntate ahí y debes estar no haciendo nada, ¿no? Entonces, ajá, sí, y pues esa es una cuestión de que ellos querían mostrar esa diferencia, ¿no? Entonces, hay pues cierto montaje aquí que ellos querían que uno viera y pues así lo tomamos, ¿no? Entonces, pues nada, más bien para la cuestión ética en ese sentido, pues yo traté de limitar mi uso de la cámara para así yo en algún momento que me digan esto tú no debes ir a grabar ahí, pues yo no grabé directamente, o sea, yo trabajé con ellos, pero ellos fueron los que
retrataron, así que no son como directamente mis imágenes, son imágenes que trabajamos todos y así ya libro un poco esta cuestión de que me quieran después decir algo, ¿no? O sea, todo está como pensado para protegerme y protegerlos también a ellos. Y pues no sé si alguien más quisiera comentar algo, dudas. ¿Sí? Entonces ya vieron el material terminado. Se los dejé en discos. Y Ajá. me gustaría saber si ha tenido opiniones de cómo se ve porque de alguna manera el trabajo que realizaste con permite por primera vez, yo creo, a ellos verse mejor. Es algo muy interesante. Ellos van a tener la mirada de los otros, o sea, quizás los espectáculos de ellos independientes, pero a la hora de observar el mismo podrán verse vamos a decir, la imagen que ellos tenían de sí cuando llegaron, aun cuando se haya manejado el proceso, todos los procesos en estas partes, pero de alguna forma ellos pueden observarse en conjunto, es importante de afuera, el ambiente en que estamos viendo desde afuera, a mí me parece que no se porque la situación de Sí, eso también es algo importante que se me pasó a mencionar. Mi población de estudio fluctuó todo el tiempo, o sea, también en este centro no es que estén todos los que están todos los días, hay como unos 5 escapes a la semana, o sea, llegan, se van, los que empezaron no todos terminaron, unos escaparon, o sea, hubo de esto, no hubo de todo. Entonces, ¿quiénes llegaron al final para verlos? También esa es una cuestión. Hay algunos que no sé cómo localizarlos para que puedan ver el documental terminado. O sea, tengo datos de algunos y estoy en ese proceso de tratar de hacérselos llegar y también precisamente para esto. Pero los que tengo más bien esta retroalimentación es de los que están más en la área administrativa, que son personas que ya suelen estar más de base ahí, ¿no? Como la persona de la recepción, por ejemplo, que él sí me dijo que me salí porque me puse a llorar al verlo, dice, y ya, o sea, como que se sintió muy muy tocado por el video, ¿no? Y algunos de las personas que más bien estaban emocionados de verse, ¿no? Porque al ser un trabajo de que ellos decidieron que se veía, pues realmente era como, lo sentían como sus videos que se estaban viendo, entonces sí se sentían como pues muy complacidos de verse, ¿no? De ver que tenían algo que decir, que lo que estaban haciendo podía servir para algo más que solamente un video para ellos mismos, ¿no? Ellos me comentaban, o sea, digo ellos como todas las personas que estaban en ese momento, ¿no? Fue una exhibición para todos los internos y otros que no participaron pues hablaron, ¿no? Y decían, pues eso es algo que sería muy bueno que se viera en las escuelas, ¿no? O algo, como que ellos lo veían que podía ser algo muy didáctico, ¿no? Entonces, sí, ellos, pues al final les dejé esta versión final, pero ya no sé si vieron la versión final. O sea, voy a volver a ir apenas. Es que también está bastante retirado, entonces no es un lugar donde pueda acceder muy fácilmente. Entonces, no estoy seguro que todos hayan visto, pero tal vez hayan otros que los hayan visto. Entonces, sí tienen una computadora, pero es difícil acercarles la tecnología en general. La reconstrucción de la propia identidad de es como recuperar esa feminidad, el poder verse a sí mismo dentro de la propia identidad. Me parece que pudiera aportarles algo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Alguien? Una pregunta. Tengo entendido que este trabajo lo haces como a la par, paralelo con tu trabajo de no he tenido el gusto de leerlo, te agradecería si manera de una leída, porque luego cercano en cierto sentido. Sí, claro. Y me interesa saber, si bien son paralelos, no sé cómo se combinan, cómo este material audiovisual abona o anexa información o comprensión a tu trabajo escrito. Pues
Mira, yo para analizar utilicé los videos, así sin editar, sin nada. O sea, el documento, este documento, ya editado y todo esto, es esa parte. O sea, esto no lo retomé. Fue el material en bruto, digamos. Porque obviamente ya cuando yo junté, pues ya hice una edición, ¿no? Ya corté, pegué. Entonces, si yo analizaba esto, por ejemplo, estaría analizando lo que yo quise decir a partir de ellos también. O sea, es otra investigación de alguna manera. Entonces, lo que yo investigué, lo que yo analicé fue las cosas en bruto que ellos grabaron. Entonces, a partir de ahí fue como haces la metodología. Lo que te invita a hacer es tomar todo lo que dicen, lo que muestran y hacerlas como hablar. Entonces vas sacando, en esa metodología se llaman estructuras de sentido, donde uno va asociando cosas, ¿no? Si, por ejemplo, te doy un ejemplo, la cruz, el cielo y la naturaleza, por ejemplo. Y cuando uno va empezando a ver todo en conjunto, empiezas a ver patrones y empiezas a darle significado a esos patrones. Y a partir de ahí haces como una lectura. Entonces, por ejemplo, fue bien valioso que yo pude sacar como una asociación entre lo que está arriba y lo que está abajo, entre las cruces. Siempre se tomaron las cruces en lo alto y la naturaleza como muy alta. Entonces empiezas a sacar sentido visual que ellos nunca te dicen, pero al final terminan expresando cosas como la naturaleza. O sea, como una cercanía espiritual a la naturaleza que nunca te lo dijeron, pero se ve. Entonces, lo que te invito a hacer la metodología es que tú demuestres eso con los materiales. Entonces, es bastante complejo, pero bien interesante. A mí me gusta mucho que tú hagas hablar al material. Al final llegas, tú describes qué hay y empiezas así como un rompecabezas a decir, a ver qué cuaja de todo lo que está aquí. Y ya cuando salen estos como patrones de sentido, a partir de ahí tú hablas y dices, pues ellos me están dando como que me están compartiendo cosas sin decirlas explícitamente, ¿no? Pero visualmente tiene un poquito de semiótica esto de analizar qué pasaba por su cabeza mientras hacían esto. De alguna manera es lo que uno trata de sacar de ahí. Sí. Quiero saber qué sigue para este documental y para ti como documentalista. Pues voy a tratar de pues que se vea. Para empezar voy a tratar de que lo vean la mayoría de los que lo hicieron. O sea, es difícil de encontrarlos, pero apenas voy a ponerme como. ¿Lo vas a abrir? Todavía no. Quisiera mandar a algunos festivales antes y ya después sí. Ahorita pues mi tesis sí la voy a liberar porque es parte del proyecto de investigación. Entonces la vamos a subir como a una página y ya pues que tenga algún recorrido en festivales, lo que se pueda, y ya después sí la idea es que se vea, ¿no? Es la idea. Entre más gente lo vea, pues mejor para nosotros. Es la idea de este tipo de trabajo. Pero sí, me puedo dar, digamos, este lujo con el documental porque como es un proyecto alterno, entonces sí al yo producirlo, sí tengo esa autoría, pues el COLEF no va a venir a decir, no, es del material que salió, o sea, porque lo hice como extra, pues entonces puedo darme esta licencia de distribuirlo de alguna manera, más independiente. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo dices haber presentado este proyecto ante algunas personas que formaron parte de tu documental y tienes planes que publicaron en el cine, por ejemplo, algún día? Pues el día que yo les presenté ahí el centro estaba nerviosísimo porque realmente ellos eran mi público, o sea, todas las personas que vean ese documental, aparte de ellos, es un extra, ¿no? Es ganancia. Pero realmente ellos hicieron el documental para ellos, ¿no? Entonces cuando yo estaba editándolo, realmente pensaba en qué querían decir ellos y cuando se los mostré, era la preocupación de si logré hacer lo que ellos querían, de alguna manera. Entonces, cuando yo lo puse ahí para que lo vieran, que además fue todo muy rústico, ¿no? En ese momento pusimos una sábana y el proyector y la luz estaba media clara, pero pues ahí como se pudo se vio.
y que lo disfrutaran ellos, que se rieran, o sea, para ellos como eran ellos mismos al ver estos chistes, pues ellos estaban pero carcajeando, ¿no? El ver que sí había esa aceptación de verse representados de esa manera, para mí fue como ya, o sea, ya una vez que a ellos les agradó el material, fue como lo difícil, pues, ya que me dieran la licencia de decir, no, pues, ¿sabes qué? Sí está muy bien, pero faltaría un poco de esto, ¿no? Un poco de las familias, un poco de tal, y ya yo después agregué estas partes como detrás de cámaras para que fuera más explicativo, ¿no? El documental, de que se entendiera que ellos mismos trabajaron, y agregué un pedacito donde hablaba de su familia, una persona, porque es lo que ellos creían que faltaba, etcétera. Entonces, más bien eso... O sea, primero fue el que ellos lo vieran, que ellos lo validaran, porque es como es un trabajo aparte y tiene que ver con ellos como realizadores, pues para mí era importante eso. Ya a partir de ahí, pues sí, donde se pueda ver, pues yo voy a tratar de que se vea, ¿no? Y pues por eso también me traté de colar aquí y voy a tratar de que se vea en cualquier otra exhibición. Más que en el cine en sí, porque eso sí. Difícil que pase. Sí. Medio que porque hasta. Ahí sí. Señal, no sé. Pues más bien que se vea en cualquier tipo de festival donde se pueda. Yo creo que eso sería lo ideal. En los documentales no suelen tener una corrida comercial de ese tipo en cines. Entonces más bien es que se vea en todos los festivales donde se pueda y después liberarlo ya en línea. Esa es la idea. Hola. Pues yo creo que sobre todo la cuestión del tiempo, porque yo esta metodología la estuve aprendiendo en mi estancia en la UNAM en enero, ya en ese tiempo empecé a leer, entonces realmente me hubiera gustado tener más tiempo como para estos espacios para distanciarte con tu material y que regreses y lo vuelvas a ver, como pasa mucho en la edición, ¿no? Editas y luego lo dejas un ratito, lo vuelves a ver y de repente ya ves que algo no cuaja bien o algo sobra o algo así. Pienso que en la cuestión del análisis fue un poco apurado. O sea, lo hice lo mejor que pude, pero yo ya después, por ejemplo, veo mi tesis otra vez y digo, ay, pues sí le hubiera faltado como que un poquito más de esto, un poquito más de... O sea, esta cuestión de pulir, yo siento que por la manera en que nos apresuran también, que a fuerza en agosto tenemos que entregar todo, es una cuestión que te obliga a tratar de hacer lo mejor que puedes en ese tiempo, y creo que más bien eso, el tiempo. Esta metodología te obliga a pensar demasiado la imagen, entonces es complejo, entonces siempre queda la sensación de que pudiste haber visto otra vez todo o replanteado todo. O sea, más bien es eso, más tiempo para poder hacer todo con más calma. Yo creo que es lo que haría diferente, ahora que ya sé un poquito más cómo hacerlo. Cerrado esto. Bueno, con esto damos por terminado nuestra presentación de esta tarde. Agradecemos a todos ustedes su presencia y despedimos a nuestros invitados con un aplauso.